Buenos días, señoras y señores, bienvenidos un día más al canal de Infocomputer, vuestra tienda favorita de ordenadores recondicionados y PCs gaming. Soy Sergio Gómez y me alegro mucho de teneros por aquí de nuevo. En el vídeo de hoy vamos a dedicarle unos minutos a una cualidad que está en todos nuestros dispositivos electrónicos y que tiene tanto su parte buena como su parte mala. ¿Sabéis ya por dónde voy? ¿No? Pues hoy vamos a averiguar qué es el Thermal Throttling. Por fin te he encontrado. Siento que tenemos una gran conexión. ¿Por qué pagar más? Tu ordenador barato en Infocomputer. Todos los componentes que hay en nuestros teléfonos móviles, ordenadores o tablets generan calor al trabajar, o sea, al usarlos. Y esto pasa en todos los dispositivos. Sí, en todos. Esto, la verdad que dentro de lo que cabe es una cosa habitual. Pero ¿qué ocurre si ese calor no se controla o aumenta en exceso? Pues tan sencillo como que el hardware acaba por joderse mucho antes, cosa que es totalmente lógica. Y es aquí donde entra el rescate nuestro topic de hoy, el Thermal Throttling. El aumento de la temperatura de los componentes de un dispositivo electrónico, principalmente del procesador y de la tarjeta gráfica, lleva de cabeza a los ingenieros de todas las grandes empresas tecnológicas desde la fabricación de los primeros ordenadores. Y este problema puede surgir por diversos motivos, ya sea porque hay un fallo en el dispositivo, porque su diseño no es el adecuado o porque nosotros no le estamos haciendo el mantenimiento como deberíamos. Por ejemplo, sería muy interesante de vez en cuando revisar el estado de los ventiladores que disipan el calor, tanto del procesador como de la tarjeta gráfica, así como limpiar el polvo que se acumula en ellos, al igual que en tu casa limpia la cocina o limpias tu habitación. Sobre todo es importante utilizar el dispositivo en un sitio donde se pueda ventilar bien, que no esté cerca de otros aparatos que también desprendan calor, o una ventana donde entre mucho sol, por ejemplo. De esto, si no os acordáis, aunque no tenga mucho que ver con el vídeo de hoy, que me acabo de acordar, la importancia de no tener nuestros dispositivos al sol si queremos cuidar la batería al máximo. Si queréis echarle un vistazo a los consejos que doy, os dejo el vídeo por aquí arriba. Menos rendimiento. Cuanto más exprimimos al ordenador o más velocidad le exigimos, más temperatura alcanza. Esto lógicamente es una obviedad. Esto es similar a cómo funciona un coche. Cuanto más le pisa, más se revoluciona, más gasolina gasta. Es un símil bastante tonto, pero es realmente muy gráfico. En el caso de los ordenadores, la solución principal que se dio hace años fueron los sistemas de refrigeración, con los que pulsar el calor fuera del equipo y mantener una temperatura adecuada dentro del aparato. En cambio, en los dispositivos más pequeños, como pueden ser los teléfonos móviles, los tablets o los ultrabooks, por ejemplo, que son sumamente delgados, el espacio es tan pequeño que los componentes están muy juntos unos de otros y concentran aún más el calor. Y con todo esto sin poder contar con sistemas de refrigeración demasiado grandes. Otro de los elementos que suele sufrir problemas de rendimiento por el calor son los SSD de tipo NVMe, que no cuentan con un disipador de calor específico. Para estos casos la solución es la limitación de los procesadores. Los fabricantes de chips han implementado el proceso por el cual las CPU están programadas para reducir deliberadamente su velocidad de reloj cuando alcancen una temperatura peligrosa. Esto es conocido como la TJ Max o el Thermal Junction Maximum. Así que se sacrifica parte del rendimiento del dispositivo y su velocidad de trabajo, pero es una medida necesaria para mantener a raya esa temperatura que con el paso de tiempo acaba fastidiando los componentes. Los fabricantes de procesadores han optado por diferentes formas de aplicar esto del Thermal Throttling. Algunos de ellos reducen de forma gradual la velocidad del reloj del chip a medida que crece la temperatura de este, y otros, sin embargo, prefieren dejar que el sistema trabaje con el máximo rendimiento hasta alcanzar esa temperatura máxima, aproximadamente unos 100 grados, por ejemplo, y en ese momento recortan el rendimiento. El tema de anular este sistema de seguridad para contar con el máximo rendimiento en un ordenador no es posible, y tampoco la verdad que es demasiado recomendable, pero sí hay técnicas y trucos que se pueden utilizar para evitar que la máquina se caliente al trabajar y se tenga que sacrificar parte del rendimiento. Un truco que algunos usuarios utilizan es el undervolting, un sistema para reducir el voltaje del componente afectado. Es común hacerlo en ordenadores portátiles, pero también se puede utilizar esta técnica en sistemas Android, aunque siempre debería ser parte de una serie más amplia de modificaciones para reducir el consumo energético del teléfono.
Si quieres comprobar si tu ordenador está sufriendo este tipo de estrangulamiento por problemas de calor, una forma de detectarlo es con programas como por ejemplo el Afterburner o el HW-Info. Sus gráficas nos indican la temperatura y la frecuencia de la GPU para ver cuándo sube y baja la otra. Como ves, la ciencia y la tecnología avanza y los dispositivos cada vez están más preparados para luchar contra el aumento de la temperatura y salen al mercado con mejores diseños y tecnologías que controlan el problema. Pero ninguna máquina es perfecta, así que poco a poco hay que adaptarse. Pues nada más, amigos y amigas, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado de mucha ayuda y que os hayáis enterado de lo que es el Thermal Throttling, que aunque pase muy desapercibido, es una cosa de bastante importancia a la hora del diseño y fabricación de todos los componentes que utilizamos diariamente. Y si no funciona bien, se fastidian los equipos, los ordenadores, las tablets, los PCs, cualquier cosa, muchísimo antes. En cualquier caso, no dejéis de darle al botoncito aquí debajo de like y suscribiros al canal para no perderos nada de lo que vamos subiendo semanalmente. Pasen buenas navidades, señoras y señores, nos vemos pronto, hasta luego.